Y bueno, aquí estamos de nuevo montando PC Gaming y productivo Ryzen 7 5700G con un presupuesto de $450. Este presupuesto está dirigido a todos aquellos que necesitan una PC potente para edición de video y renderizado, pero que a su vez también quieran hacer streaming de forma fluida y jugar en la resolución 1080p. Ya en este canal traje dos presupuestos de gama media excelentes para montarte un equipo con esas características. Ya sea que quieras un equipo configurado con un presupuesto AMD Ryzen 7 5700X o Intel i5 12600K. Sin embargo, estoy consciente de que muchos de los que estamos aquí no tenemos a la mano los $900 que en este caso necesitaremos para armarnos uno de estos equipos. O estamos ahorrando todavía, pero necesitamos ya un buen equipo para trabajar. Pues en este caso traemos una variante del presupuesto Ryzen 7 5700X. Hablamos de armarnos un equipo con uno de los mejores procesadores calidad-precio, el Ryzen 7 5700G. Este presupuesto nos permitirá poder tener el equipo funcional con exactamente la mitad del presupuesto anterior y poder comprar poco a poco los componentes que necesitamos para repotenciarlo. Así que si estás interesado en este equipo, no te pierdas de ningún detalle de este presupuesto. Lo primero que veremos será, por supuesto, el procesador, y estamos hablando del AMD Ryzen 7 5700G. Este procesador es en promedio un 7 a 8% menor en rendimiento comparándolo con el Ryzen 7 5700X. Y también el Ryzen 7 5700G cuenta con PCI Express 3.0 en vez de 4.0. Ahora, estas desventajas se hacen pocas si tomamos en cuenta las ventajas que obtendríamos al elegir este procesador para montarnos un equipo de gama media accesible y económico. Comenzando con el hecho de que la diferencia de rendimiento en la práctica con el uso de los programas y aplicaciones es prácticamente imperceptible. Hablamos de segundos de diferencia en la exportación y el renderizado. Y aunque se nota un poco más en los FPS, la baja de rendimiento que nos da el PCI Express 3.0 tampoco es tanta como para arruinar la experiencia real que tenemos al jugar. Y haciendo este pequeño e imperceptible sacrificio, podemos tener a Ryzen 7 5700G, un excelente procesador con 8 núcleos 16 hilos, unos excelentes gráficos integrados Radeon Vega 8, que nos permitirá armar nuestro equipo sin la necesidad inicial de una tarjeta de video, y contando con la potencia suficiente para jugar momentáneamente en 1080p, calidad media o baja con una tasa de FPS lo suficientemente fluida para disfrutar de los juegos. Todo eso mientras seguimos ahorrando para una mejor tarjeta de video. Otro punto importante que pocos suelen mencionar es que con el Ryzen 7 5700G, aunque montemos más adelante una tarjeta de video, podemos seguir usando sus gráficos integrados para el streaming. Un punto muy importante si tienes una tarjeta de video que no posee los códecs dedicados para la grabación, o si simplemente quieres que esta trabaje sola sin perder potencia en el streaming. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características importantes a la hora de elegir este Ryzen 7 5700G, así como su precio aproximado, que sería de $173 o 182 euros en el caso de España. Es importante recordarte que todos los links de todos los productos que hablaremos en este video lo vas a tener en la descripción. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. Ya sea que vayas a comprar en el mercado de Amazon Estados Unidos o en el mercado de Amazon España. O puedes guardar este video si te gustó este presupuesto y quieres comprar más adelante. Otro punto importante es que este procesador también cuenta con su disipación de stock, el cual mantendremos momentáneamente. El segundo componente, por supuesto, es la placa madre, que en este caso será la Gigabyte B550MK. Esta placa madre tiene lo justo y necesario, no solamente para sacarle el mayor partido a nuestro Ryzen 7 5700G, sino que también tiene las condiciones adecuadas para colocar lo que necesitamos ahora y repotenciar a futuro nuestro equipo. 4 ranuras DDR4, DisplayPort y HDMI 2.1 para que podamos adaptarle cualquier monitor, 2 ranuras duales para colocar M.2 en modo NVMe o SATA, y además esta placa tiene la ventaja de ser económica. En pantalla te voy a dejar, por supuesto, algunas características técnicas adicionales a la hora de comprar esta placa de Gigabyte, así como su precio aproximado, que sería de $89 o 86 euros en el
caso de España. También quiero aprovechar la oportunidad para pedirte que si te está gustando este video, porfa suscríbete y activa la campanita, dado que más del 97% de las personas que disfrutan este contenido no están suscritas. Y de verdad me llena de mucha ilusión que si te gustan este tipo de videos te puedas suscribir, dado que de esta manera no solamente ayudas al canal, sino que también puedes tener información importante a la hora de montar tu equipo. Y bueno, ya que tenemos placa, video y disipación, veamos cuáles serían las RAM adecuadas para esta configuración, que en este caso serían nada más y nada menos que las Corsair Vengeance LPX DDR4 16 GB a 3200 MHz. Como hablamos de un ensamble económico, buscamos una RAM que no tengan RGB, pero elegimos las Corsair Vengeance LPX por su excelente confiabilidad a futuro, dado que cuentan con una excelente disipación que nos permitirá poder sacarle el máximo rendimiento sin ninguna preocupación, que para este caso utilizaremos un pack de 16 GB CL16 a 3200 MHz. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de comprar esta RAM de Corsair, así como su precio aproximado, que sería de $39 o 44 euros en el caso de España. Ahora solo nos faltarían dos componentes más para que este PC sea funcional, así que vamos con el almacenamiento, que en este caso será el Western Digital SN570 NVMe de 1 TB. Elegimos este modelo de Western Digital dado que al ser un PC que utilizaremos para jugar y para la creación de contenido, necesitamos un equilibrio en cuanto a velocidad y resistencia, dado que constantemente estaremos almacenando y borrando información, y este SN570 nos da una resistencia de 600 TB escritos, 1 TB de almacenamiento y una velocidad de lectura de 3500 MB por segundo, dándonos un excelente equilibrio a un precio muy accesible. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar todas las características técnicas relacionadas a este M.2 de Western Digital, así como su precio aproximado, que sería de $47 o 51 euros en el caso de España. Ahora es momento de ver la fuente de poder adecuada para esta configuración, que para este caso elegiremos la fuente de Ares Game AGB 650 vatios 80 plus bronce. Esta fuente AGB de Ares Game tiene un buen equilibrio en cuanto a potencia y economía, dado que cuenta con la certificación 80 plus bronce y una capacidad de 650 vatios, que por supuesto serán más que suficientes para lo que tenemos ahora y para los cambios que haremos a futuro para poder mejorar este equipo. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas adicionales a la hora de comprar esta fuente de Ares Game, así como su precio aproximado, que sería de $52 o 74 euros la alternativa de XPG Pylon de 650 vatios para el caso de España. Y con esto tenemos los componentes necesarios para que nuestro PC sea funcional, dejándonos un margen de $50 para poder comprar un case accesible, que por supuesto te dejaré algunas recomendaciones en la descripción. Sin embargo, ahora te voy a decir qué es lo que mejoraremos en este PC a futuro. Lo primero que tenemos que hacer a futuro es comprar la tarjeta de video. A continuación te voy a dejar algunas recomendaciones que funcionarán bien con esta configuración. La AMD Radeon RX 6600, la RX 7600, la RX 6700, también puede ser la RX 6700 XT, o en el caso de Nvidia puedes elegir la RTX 3060 o la RTX 4060. De todas maneras, no te preocupes, si quieres examinarlas un poco más y sus costos, vas a tener por supuesto los links en la descripción. Lo segundo sería aumentar nuestra capacidad máxima de memoria RAM de 16 GB a 32 GB comprando otro módulo de memoria, que para que todo marche bien va a ser el mismo módulo de Corsair. Y por último, para mejorar la disipación de este procesador y poder hacerle un poquito de overclocking, necesitamos cambiar ese disipador de stock por el IDE Cooling SE224XTS, y con esto tenemos la ruta perfecta para montarnos un PC de gama media para trabajar, editar, streamear y jugar, que al principio por supuesto será muy económico y que poco a poco podemos mejorar hasta tener el equilibrio ideal. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, pero si te gustó no lo dejes aquí. Recuerda, suscríbete, activa la campanita y dame por supuesto tu jugoso like para que más personas puedan ver este contenido. Por mi parte te voy a dejar este videito por aquí para que tengas otra propuesta o otro video relacionado con este mundo tan maravilloso para que te armes tu PC.